En este vídeo vamos a enunciar y hacer una demostración del teorema de Tales. El teorema de Tales se puede enunciar de diferentes maneras. Aquí vamos a considerar el siguiente enunciado. Si en un triángulo ABC trazamos una paralela B'C' a un lado BC, entonces se cumple la siguiente relación. AB es a AC, AB es a AC, como AB' es a AC'. Antes de hacer la demostración, vamos a explicar lo que significa el enunciado. Lo que dice el enunciado es que si en un triángulo cualquiera se traza una paralela a un lado, se forma un triángulo más pequeño cuyos lados son proporcionales al triángulo inicial. La relación que hemos dado en el enunciado es la relación de proporcionalidad entre el lado AB y AC del triángulo grande y el lado AB' y AC' del triángulo pequeño que se forma al trazar la paralela B'C'. Pero según el teorema de Tales, no solamente se cumple esa relación, sino que también se cumplen las relaciones de proporcionalidad entre los demás lados del triángulo. Es decir, también se cumple que el lado AB es al lado BC, como el lado AB' del triángulo pequeño es al lado B'C' del triángulo pequeño. Estas relaciones las hemos escrito aquí abajo. Asimismo, el lado AC es al lado BC, como el lado AC' es al lado B'C'. Además, las relaciones de proporcionalidad las podemos expresar como lo hemos hecho hasta ahora, poniendo en la misma fracción los lados del mismo triángulo. AB y AC son lados del triángulo grande y AB' y AC' son lados del triángulo pequeñito. O también podemos hacer lo siguiente. Si pasamos esto a forma de producto, sabemos que en una igualdad de fracciones se cumple que el producto de extremos es igual al producto de medios, es decir, AB por AC' será igual a AC por AB'. Ahora podemos volver a pasar esto a forma de cociente, de manera que dejemos en la misma fracción un lado del triángulo grande y su correspondiente en el triángulo pequeño. Es decir, esta AB', este segmento AB' que está aquí multiplicando lo paso dividiendo y me queda AB partido AB', y este AC' que está multiplicando lo paso dividiendo y me queda AC partido AC'. De esta manera ya yo la relación la expreso diciendo que el lado AB es a su correspondiente en el triángulo pequeño, que es AB', AB es a AB', como el lado AC es a su correspondiente en el triángulo pequeño, que es AC'. Lo podría decir tanto como lo he dicho en el enunciado, como de esta otra manera. Vamos a ver la demostración. Vamos a demostrar la relación que hemos indicado en el enunciado, pero veremos que podríamos demostrar cualquiera de las otras. Para hacer la demostración vamos a utilizar unos segmentos auxiliares. Vamos a trazar un segmento desde B' hasta el vértice C. B' es el punto de corte de la paralela con el lado AB, y otro segmento desde C' hasta el vértice B. Para que el dibujo quede más claro y no confundirnos con las líneas, vamos a desdoblar el triángulo. Este mismo triángulo ABC lo vamos a dibujar dos veces. En esta primera vamos a dejar el segmento C'B y en este de la derecha el segmento B'C. Es el mismo triángulo que lo hemos dibujado dos veces. Con este planteamiento vemos que hemos dividido el triángulo inicial ABC en dos triángulos, uno pequeño que hemos pintado de azul y uno intermedio, mediano, que hemos pintado de amarillo. Esos triángulos se me forman con los segmentos auxiliares que he utilizado. Vemos que no son iguales en forma. El triángulo azul que forma el segmento BC' no es igual al que forma el segmento B'C, y lo mismo con los amarillos. Pero vamos a comprobar que aunque no tengan la misma forma, sí que ocupan la misma superficie. Perdón.
Para calcular el área de un triángulo sabemos que la fórmula es base por altura dividido entre 2. Por tanto, si me fijo en este triángulo azul, C'BC, la base del triángulo voy a considerar que es el lado sobre el que se apoya el triángulo, que es BC. Y en el otro triángulo azul, B'BC, la base vuelve a ser el lado BC, el lado sobre el que se apoya. Por tanto, tenemos que en los dos triángulos azules la base es la misma. Ahora vamos a fijarnos en la altura. La altura respecto a una base es un segmento perpendicular que pasa por el vértice opuesto. Si la base es BC, el vértice opuesto sería C' y la altura sería un segmento desde C' en perpendicular a la base. Sería la distancia entre las paralelas en perpendicular. Y en el triángulo B'BC, la altura sería un segmento que saldría de B', que es el vértice opuesto, iría en perpendicular a la base que es BC. Precisamente porque las líneas son paralelas, la distancia de B' a la paralela es la misma que la distancia de C' a la paralela. Por tanto, las alturas del triángulo C'BC y del triángulo B'BC es la misma. Quiere decir eso que los triángulos azules tienen la misma área. El área del triángulo C'BC es igual al área del triángulo B'BC. Y teniendo en cuenta que el triángulo inicial ABC es el mismo, pues si al triángulo ABC le quito la misma área, lo que me queda, que es el triángulo amarillo, tendrá la misma área. Este triángulo amarillo tendrá la misma área que este triángulo amarillo, porque los triángulos azules tienen la misma área. Por tanto, el área del triángulo ABC' es igual al área del triángulo AB'C. Y evidentemente, dado que los triángulos son una copia el uno del otro, pues el área del triángulo ABC es igual al área del triángulo ABC. Para calcular el área de un triángulo ya hemos dicho que necesitamos una base y una altura. Vamos ahora a ver qué base y qué altura elijo para aplicar estas igualdades de las áreas. Cada triángulo tiene 3 lados y podría ser base cualquiera de los 3. Si yo considero como base del triángulo ABC el lado BC, la altura la tengo que trazar desde A, y esa altura desde A me valdría para el triángulo grande ABC, pero no me valdría para el triángulo azul, por ejemplo, porque el vértice A no es vértice del triángulo azul. Y a mí me interesa una altura que me sirva para los 3 triángulos. Por tanto, tengo que buscar un vértice que sea vértice del triángulo inicial, ABC, vértice del triángulo amarillo y vértice del triángulo azul. Ya hemos dicho que el vértice A no es vértice del triángulo azul, por tanto no me vale, y el vértice C no sería vértice del triángulo amarillo, por tanto tampoco me vale. Luego la altura la voy a dibujar desde el vértice B. Si desde el vértice B trazo una perpendicular al lado AC, estaré trazando la altura del triángulo grande respecto al lado AC, pero a su vez estaré trazando la altura del triángulo C'BC respecto al lado C'C, y también la altura del triángulo ABC del amarillo respecto al lado AC'. En este caso la altura cae fuera del triángulo, cae en la prolongación del lado, porque este ángulo es obtuso, mide más de 90 grados y sabemos que en ese caso la altura cae por fuera, porque lo importante de la altura es que sea perpendicular. Por tanto, hemos dibujado aquí este segmento pespunteado en rojo, que es la altura que llamamos H1 y que es una altura que me vale para los 3 triángulos, el azul, el amarillo y el inicial ABC. Vamos a hacer lo mismo en el triángulo ABC de la derecha, buscar un vértice que sea vértice de los 3 triángulos. No me vale el vértice A porque no es vértice del azul, no me vale el vértice B porque no es vértice del amarillo, por tanto el vértice C es el vértice común al amarillo, al azul y al triángulo inicial ABC. Si desde el vértice C trazo una perpendicular al lado AB,
me saldría este segmento que he pespunteado en rojo y que llamo H2, y que igual que en el otro triángulo me va a servir como altura del triángulo grande ABC sobre el lado AB, también como altura del triángulo amarillo AB'(C) sobre el lado AB', y también como altura del triángulo azul, aunque caiga fuera, sobre la base B'B, que cae fuera porque el ángulo B' es mayor de 90. Vale, pues simplemente habiendo dibujado esta altura, que la hemos elegido para que sirva para los tres triángulos, vamos a aplicar la fórmula del área del triángulo. Área del triángulo C'BC, base, como la altura que vamos a considerar es H1, la base es CC', CC' por altura H1 dividido 2. Ahora, esto es igual al área del triángulo azul del triángulo de la derecha. La base en este caso es B'B, porque es el lado sobre el que cae H2, B'B por H2 dividido 2. Y ahora vamos a escribir que el área de los triángulos amarillos son iguales. El área del triángulo amarillo ABC' con respecto a H1 será base, que será AC', porque es el lado sobre el que cae la altura, por la altura que es H1 dividido 2. Y el área del triángulo amarillo en este lado de la derecha es la base, que en este caso, como la altura cae sobre este lado, es AB' por H2 dividido 2. Y por último vamos a escribir que el área del triángulo da lo mismo que lo calcule con respecto a la altura H1 con respecto a la altura H2, que el área es la misma. El área del triángulo ABC con respecto a H1 sería la base, es decir, el lado sobre el que cae H1, que es AC por H1 dividido 2, tengo aquí, es igual a la altura con respecto a H2, como H2 cae sobre AB, pues es AB por H2 dividido 2. Ya tenemos las tres igualdades, que lo único que dicen es que los triángulos azules, amarillos y el inicial tienen la misma área. De estas tres igualdades yo voy a tomar las dos últimas. Voy a tomar las dos últimas porque la relación que queremos demostrar, en esa relación aparece el segmento AB, el segmento AC, el segmento AC' y el segmento AB'. Y por eso tomamos estas dos igualdades, pero tomando cualquier otra pareja de igualdades me saldrían otras relaciones. Con estas dos igualdades lo que voy a hacer es dividirlas miembro a miembro y obtendré otra igualdad. Dividir miembro a miembro significa, cojo el primer término de la primera igualdad, AC' por H1 dividido 2, dividido, primer término de la segunda igualdad, AC por H1 dividido 2, y esto es igual, segundo término de la primera igualdad, AB' por H2 dividido 2, dividido AB por H2 dividido 2. He dividido miembro a miembro. Primer miembro dividido primer miembro es igual a segundo miembro dividido segundo miembro. En esta expresión que he obtenido me doy cuenta que puedo simplificar muchas cosas. El 2 se me va con el 2, H1 se va con H1, y en el segundo término otra vez el 2 se va con el 2 y H2 se va con H2. Con lo cual me queda que AC' partido AC es igual a AB' partido AB. Esto no es exactamente lo que quiero demostrar, pero se parece mucho. Simplemente poniéndolo en forma de producto, es decir, multiplicando producto de medios por producto de extremos, AC' por AB es igual a AC por AB', y ahora ya poniéndolo de la forma que yo quiero. AC lo que quiero que esté en el denominador, pues lo paso dividiendo, y AC' también quiero que esté en el denominador, pues lo paso dividiendo, y me queda que AB partido AC es AB' partido AC', que es lo que quería demostrar. Y con esto queda demostrado el teorema de Tales.